mestizaje cultural que surgió tras la colonización española es uno de los aspectos más distintivos de la identidad latinoamericana actual. Mi nombre es Carol Rodríguez y junto a mis compañeros exploraremos cómo la colonización dejó una huella duradera y significativa en nuestro continente. La colonización de América fue un proceso histórico en el que colonos europeos, representando a la corona española y a otras grandes potencias europeas, tomaron y ocuparon territorios habitados por pueblos indígenas americanos. Este proceso surge con la llegada de los primeros navegantes españoles en el año de 1492 y finaliza con las guerras de la independencia que surgieron a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. La conquista no fue un proceso para nada pacífico, por lo que la adopción del lenguaje tampoco lo fue. Ahora pasaremos a hablar de lo que es el impacto en el lenguaje y en el idioma. El español se impuso como lengua oficial a través de la administración colonial y a través de la educación. Sin embargo, este proceso fue un proceso gradual y surge mediante algunas etapas. En la primera etapa se impone una política en la que los nativos están obligados a aprender el castellano. La segunda etapa surge con la cristianización y la evangelización, y es que muchos misioneros utilizaban palabras de la lengua indígena para adoctrinar. En la tercera etapa se establece una política en la que se determina el castellano como la única lengua oficial del imperio, por lo que se obliga a dejar de utilizar las lenguas nativas. Sin embargo, esto no se cumplió en su totalidad. Aunque muchos pueblos indígenas continuaron hablando sus lenguas nativas, el español se convirtió en la lengua dominante, lo que llevó a la pérdida de muchas de las lenguas indígenas. Pero ese contacto entre el castellano y las lenguas indígenas dio paso a una variedad lingüística que conocemos actualmente, y se incorporan palabras que antes no se tenían en el español, palabras como chocolate o canoa, entre otras. Hola, mi nombre es Gisela Mejía. Yo les voy a exponer sobre lo que es la religión y la cristianización. La cristianización en diversas regiones del mundo se llevó a cabo mediante métodos variados y adaptivos. Los métodos de conversión. Los misioneros utilizaron tanto el diálogo como la persuasión y en ocasiones la coacción para atraer las comunidades. La creación de escuelas, de hospitales fue crucial, ya que mostraban los beneficios prácticos del cristianismo, lo que facilitó su aceptación. ¿Cuál fue el rol de las iglesias? La iglesia se convirtió en una poderosa institución, no solo espiritual, sino también política y social. Las misiones sirvieron como centros de educación, ayuda promoviendo el cristianismo y contribuyendo al desarrollo social. Les voy a hablar sobre lo que es un poco del sincretismo. Uno de los aspectos más interesantes de este proceso fue la mezcla de creencias indígenas con el catolicismo. Muchas comunidades adaptaron prácticas cristianas, integrando santos, rituales y sus tradiciones. Esto resultó en un sincretismo que permitió a las personas mantener su identidad cultural mientras adoptaban elementos de una nueva fe. Así la cristianización no fue simplemente un proceso de imposición, sino una rica interacción cultural que creó nuevas formas de espiritualidad. Buenas tardes, hoy les vengo a hablar sobre la arquitectura colonial en Latinoamérica. La arquitectura colonial en América Latina es la muestra de la función cultural y estilística de los europeos y los nativos americanos. En el periodo de la colonización, los europeos trajeron consigo sus propias técnicas y estilos arquitectónicos, pero también se vieron influenciados por las tradiciones constructivas y ornamentales de los pueblos originarios. Entre los ejemplos más destacados de la arquitectura colonial en América Latina se encuentran las catedrales, iglesias, monasterios, palacios y casas señoriales. Algunos de los países más influenciados por la arquitectura colonial es México, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela, Argentina, Chile, Paraguay y Brasil. Cada país y región tiene sus propias características particulares, pero en general se pueden identificar algunos aspectos en común. En primer lugar, la mayoría de las construcciones coloniales se destacan por utilizar materiales locales como la piedra, la madera y la arcilla. Estos materiales se combinan con elementos decorativos traídos desde Europa, como la cerámica vidriada
los azulejos, las esculturas y los relieves. Otro aspecto destacado de la arquitectura colonial en América Latina es la presencia de patios interiores y jardines, que cumplían funciones tanto estéticas como funcionales. En muchas construcciones coloniales, el patio central era el lugar de reunión y acceso a diferentes dependencias de casas o monasterios. La arquitectura colonial en América Latina también se caracteriza por su profusa ornamentación, que refleja el gusto por el barroco y el rococó. De la época se pueden encontrar fachadas como columnas, frontones, cornisa, molduras y relieves, así como techos decorados con frescos y pinturas. Sus edificaciones son testigos de la historia y el diseño de una época de fusión y mestizaje. Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Saudi Bustillo y yo le voy a hablar un poco sobre el tema de desarrollo de instituciones gubernamentales. La administración colonial española en América Latina se organizó para centralizar el poder de la corona y controlar el territorio mediante varias instituciones, entre las que destacan los virreinatos, gobernaciones, cabildas y la Real Audiencia. Virreinatos fueron las divisiones administrativas principales dirigidas por un virrey que representaba al rey. Este incluía grandes territorios como el Virreinato de Nueva España y el Virreinato del Perú. Gobernaciones. Subdivisiones dentro de los virreinatos administrados por gobernadores y en algunos casos con mayor autonomía, como las capitanías generales. Cabildas. Instituciones municipales que gestionan asuntos legales. Los cabildos permitieron cierta participación ciudadana y representaron al inicio de los gobiernos locales en América. Real Audiencia era el tribunal de justicia superior encargado de administrar justicia y aconsejar al virrey, sentando la base para la estructura judicial en América Latina. ¿Qué impacto actual tiene? Estas instituciones influyeron en las estructuras administrativas y de justicias modernas. Los cabildos superaron los actuales gobiernos municipales. Y la jerarquía de la Real Audiencia es el antecedente de los tribunales de justicia en la región. Conocer este desarrollo ayuda a comprender cómo nuestras instituciones actuales se han formado y evolucionado desde la época colonial. Eso es todo, muchas gracias.